antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Esta semana está cargada de expectativas, por lo menos, para observar si la variable inflacionaria cede, si después del pico casi del 7% del mes anterior, el gobierno tiene la expectativa de que se ubique por debajo. Las consultoras privadas están dando números con un 6 delante y otros hablan que para el gobierno sería un número acorde a la satisfacción de la evolución de los precios para tratar de controlarlo al espiral inflacionario, con un 4 adelante. Vamos a ver qué ocurre. Pero lo cierto es que hablábamos la semana pasada respecto de, no es lo mismo que el problema central de la economía argentina sean los precios, que sea la inflación. ¿Se puede diferenciar esto o es lo mismo? Vamos a tomar contacto con el autor del libro Inflación, una costumbre argentina, que se presenta hoy en el marco de la Feria del Libro en la ciudad de Buenos Aires. Es el director del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, el economista Andrés Aciaira. Andrés, buen día, un gusto. Guillermo Jeremía y Nicolás Chetán los saludan. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día, un gusto. Bueno, ¿para usted precio e inflación es lo mismo o son dos materias distintas y relacionadas? Y son dos cuestiones vinculadas, digamos. Los precios son los valores relativos de la cosa en una economía de mercado, donde estas cosas, estos bienes y servicios se compran y se venden. Y es el precio, sería el valor relativo de esas cosas entre sí, que se expresa en un nivel determinado en cada momento. Y la inflación es un fenómeno que tiene que ver con un aumento generalizado y permanente de sus precios, ¿no? Es la definición de inflación, que es lo que vive la Argentina ya hace varios años, donde uno ve que, digamos, la clave para darse cuenta de que uno vive en una economía inflacionaria es que si uno guarda dinero en efectivo, digamos, con el paso del tiempo cada vez le alcanza para comprar menos cosas en general, ¿no? Puede haber una cosa que aumentó, pero una cosa que aumentó mucho, pero la característica de la economía inflacionaria es que con el tiempo todo aumenta de precio. La diferenciación, Andrés, está en que puede que haya valores o componentes de la economía que cambian de precio sin que ello esté justificado por los costos. ¿En qué sentido? Sí, hay precios que no se por costos. Por ejemplo, el precio del trigo hoy está impulsado no por los costos, sino por una suba de su valor internacional, ¿no? Está bien, pero me refería más a esta idea de costumbre. Una costumbre es cuando hay un hábito que se incorpora, que tiene un componente más cultural que estadístico, por llamarlo de alguna manera. Digo, que hay una inercia inflacionaria que, cambien o no los costos de los productos para establecer sus precios, esa inercia inflacionaria continúa y que es difícil detenerla en la Argentina, como si fuera un factor genético nuestro. No, justamente no hay que confundir la inercia inflacionaria con un factor cultural o genético. La inercia inflacionaria es justamente un comportamiento racional en una economía que convive un tiempo prolongado con inflación y que ante la incertidumbre que genera esta inflación y la necesidad de establecer relaciones económicas de un plazo mínimo y previsibilidad de los contratos, estos contratos empiezan a incorporar la inflación del pasado y la proyectan hacia adelante. Ejemplo, vos vas a alquilar una casa y se hace el que la alquila porque la demanda o porque la ofrece, vas a poner un ajuste en el alquiler porque es un contrato a 2-3 años, entonces vos vas a decir, bueno, acá por ley ahora es el primer año, te vamos a aumentar de acuerdo al índice de locación. Esto no es ni una cuestión cultural ni genética, es una previsibilidad cuando vos haces el contrato porque hay inflación y si lo haces a un nivel nominal fijo, imagínate que en 3 años se te desvalorizó el alquiler. Entonces pones una cláusula de indexación y ahí tu alquiler va a aumentar este año un 50% por la inflación del pasado, más allá de lo que pase este año, porque el año pasado hubo una inflación del 50%, este año van a aumentar los alquileres del 50%.
En las tasas de interés pasa algo similar. Cuando vos tomas un crédito al 70-80% de tasa, claramente estás tomando ese crédito porque hay una idea de que hubo una inflación alta en el pasado que va a seguir. Si no, nadie tomaría un crédito del 70-80% porque es inviable en una economía sin inflación, imagínate. ¿Y por qué? Y lo mismo en las paritarias, por ejemplo, los sindicatos van a pedir un aumento, pidieron este año un 40%, tratando de prever que la inflación va a ser por lo menos, pensaban un poquito menos porque fueron buenos de lo del año pasado y ahora la están ajustando. Entonces, cuando una sociedad convive un tiempo largo con la inflación, se indexan también las jubilaciones, se indexan los depósitos SUBA. Lo que hay es que empiezan a construirse mecanismos indexatorios que son formas de darle previsibilidad a la economía y poder actuar en una economía inflacionaria, pero que generan una inercia, hacen que la inflación del pasado se proyecte hacia adelante. Pero esto no es cultural ni genético, sino que es racional y es lo que busca darle cierta certidumbre a los contratos en una economía inflacionaria. El título de su libro, Una costumbre argentina, es reflejo de lo que usted considera por qué tenemos inflación, porque estamos acostumbrados a ella. No, lo que el título hace mención porque el libro hace un recorrido histórico de largo plazo, empieza incluso un poco antes, digamos, hace una revisión hasta de ciertas devaluaciones e inflaciones en toda nuestra, hasta en el siglo XIX y XVIII, digamos, pero fuerte el análisis y detallado lo empiezan desde la década del 40 del siglo pasado hasta el presente, y lo que se ve es que la Argentina, la inflación es la regla y la estabilidad de precios es la excepción, ¿no? Entonces, de cierta forma refiere a que en la particularidad de nuestra historia económica, la inflación es lo habitual, ¿no? Se ha transformado de cierta forma en una costumbre de convivir con la inflación, y un poco el libro quiere llamar la atención sobre eso también, en el sentido de que nos acostumbramos a vivir con inflación y los economistas, lejos de acostumbrarnos, lo que tenemos que hacer es proponer soluciones. Y el libro un poco quiere mover de la modorra a los economistas, especialmente a los economistas heterodoxos, que son más permisivos y hablan medio como que, bueno, es como un mal inevitable, digamos, dejan de intentar siquiera de pensar programas para lograr frenar la inflación, y bueno, busca sacudir ese debate, sobre todo entre los heterodoxos, para también que haya propuestas alternativas, sino a las que tiran algunos sectores, digamos, ultraconservadores, como esta idea de renuncia a la moneda nacional y dolarización. Entonces, bueno, el libro habla de eso, analiza la inflación desde la década del 40 del siglo pasado, las distintas interpretaciones de los economistas, los programas de estabilidad, por qué fallaron, y después se sumerge en la inflación de la última década, y también, bueno, analiza sus causas, que la centra después ya en que el fracaso de los programas actuales, tanto ortodoxos como heterodoxos, tiene que ver con que no atacan esa inercia de la que hablamos, y hace una propuesta alternativa para trabajar sobre la inercia inflacionaria. Sí. Ahora, estamos dialogando con el economista Andrés Aciaín, autor del libro Inflación, una costumbre argentina. Es también muy cierto que con los procesos inflacionarios hay muchos que pierden, históricamente los mismos, y hay otros que ganan, que les conviene que haya un proceso inflacionario. Cuando uno mira los números de Arcor, que ha ganado miles, ha distribuido 7.000 millones de pesos entre sus accionistas, bueno, en un año con un 55% de inflación, habla a las claras que a no todos le cae gorda la inflación. Sí, la inflación, digamos, depende de las etapas y los momentos, tiene ganadores y perdedores, porque en el proceso inflacionario hay una permanente carrera entre los distintos precios e ingresos de los distintos sectores, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la etapa 2006 hasta 2011, el salario le ganó a los demás componentes en general de precio, y hubo una recuperación salarial y de las jubilaciones y del salario mínimo. Ya en la etapa 2011-2017, esta relación se estancó con altibajos. En la etapa claramente 2017 hasta ahora la salida de la pandemia, el salario perdió
Y durante la pandemia y ahora en la pospandemia, claramente las alimenticias lideran la carrera. Tiene que ver, en la pandemia tuvo que ver también con que fue un sector que fue considerado esencial, entonces siguió produciendo sin traba mientras otros estaban parados. Y también mucha gente que se encerró en la casa durante la cuarentena se dedicaba a comprar comida, ¿no? Entonces la demanda estaba firme, incluso crecía la demanda. Y fue un sector que en ese contexto aumentó mucho las ventas y los precios, lideró ambas. Y ahora, a la salida de la pandemia, con la guerra en Ucrania, subieron las materias primas, y esto no solo se forraron, digamos, de plata los que venden materias primas, trigo, soja, maíz, sino que también, como aumenta la base de la cadena, todos los demás circuitos, digamos, de la cadena alimenticia fueron remarcando al mismo ritmo, ¿no? Y se fue generando también un incremento mayor de precio de los alimentos, digamos, que viene liderando las estadísticas en el último año y medio junto a textiles también y algún otro sector, pero digamos, fuerte las estadísticas de precios, y son claramente los ganadores de esta etapa, te lo pondría, ¿no? Por eso me gustaría remarcar eso de que no es que la inflación siempre gana, como se dice a veces, la inflación es el peor impuesto porque lo pagan los pobres. Y eso no es siempre así. Hubo en la Argentina, como te decía, por ejemplo, la etapa 2006-2011, donde los ingresos de la base social mejoraron en una economía inflacionaria, ¿no? Otra característica de nuestra historia argentina fue los gobiernos de Perón, ¿no? Donde en todos ellos hubo inflación con una mejora en la distribución del ingreso. Entonces, no siempre la inflación es un impuesto que pagan los pobres, sino que en una economía inflacionaria puede haber ganadores y perdedores muy diversos, depende quién en ese momento está a la cabeza de la carrera. Por lo general, vamos a decir así, los empresarios tienen paritarias todos los días, porque los precios lo pueden aumentar todos los días, y los trabajadores la tienen cada año, cada 6 meses en la etapa actual. Entonces, le cuesta al salario ganarle la carrera a los precios. Tiene que haber decisiones políticas muy firmes y son etapas de gobiernos populares muy claras las que hay inflación con mejora la distribución. Si no, real pasa al revés, ¿no? Dos últimas preguntas, Andrés. ¿Por qué aquí en la Argentina los procesos inflacionarios no se detienen aplicando modelos que, van a la cuestión monetarista, como ocurrió con Macri, que fue emisión monetaria cero en algún momento, pero tuvo inflación que saltó del 25 al 50? ¿Por qué no funciona nunca ningún modelo económico el control de la inflación? Mira, en esta última etapa tiene que ver con esto que decíamos de la inercia. Digamos, vos tenés que vas ahora y haces una reducción de la emisión, pero ya los contratos, los salarios, las tasas de interés y un montón de acuerdos de precios ya están indexados a un piso de un 50%. Imagínate que si vos dejás de emitir, lo único que haces es que en la economía no haya moneda, haya problemas de liquidez, el Estado tenga que parar algunas obras porque no tiene financiamiento, le cuesta al sector privado conseguir crédito, pero la inflación ya va a aumentar igual. Entonces, como no tiene en cuenta la inercia inflacionaria, falla ese programa. La idea esta está basada en una idea de que la inflación fuera por un exceso de emisión que genera un exceso de demanda que las empresas no dan abasto a satisfacer, pero no es la situación. Es otro tipo de inflación, tiene otra causa. Entonces, si vos aplicas una fórmula y una política que está, digamos, dirigida a atacar otros elementos, no funciona. Es como si te dijera, vos tenés fiebre, ¿no? Y te dicen, te voy a dar un remedio porque chupaste frío, y después en realidad lo que tenés es una infección urinaria, ¿no? Entonces, bueno, no funciona. Las dos te pueden dar fiebre, pero tenés otra, la causa es otra. Entonces, lo que pasa es eso, ¿no? Hay un error en el diagnóstico. Es un problema del monetarismo, digamos, que tiene una tara, digamos, medio en la forma de pensar, ¿no? Que dice Friedman, toda inflación es siempre en cualquier momento un problema monetario, y bueno, y cuando no lo es, la gente que es monetarista nos produce mucho daño llevándonos a programas económicos que fracasan. Dos últimas preguntas, Andrés. La primera, ¿puede funcionar la propuesta de Lula que se conoció ayer de crear una moneda del Mercosur para establecer un control de la inflación? Te respondo, me imagino que en un momento me vas a preguntar cuál es la propuesta que hago en el libro, ¿no? Sí, bueno, y la última era esa.
Bueno, sí, la de Lula, digamos, sí, yo creo como una segunda moneda, como para ir a una moneda única, que implica ya una renuncia, digamos, a nuestra capacidad de emitir moneda y ir hacia una moneda única del Mercosur. Creo que tendríamos que hablar de un proceso de integración ya más firme, casi te diré, a una idea de ir hacia una unidad de Estado-Nación, ¿no? Como está pasando con la Unión Europea, ¿no? Donde ya funciona como un bloque casi por unidad de nación. Si ese es el camino, que no me parecería mal, incluso, digamos, me parece que obviamente es un viejo sueño de todos los patriotas latinoamericanos, ¿no? Ir a la unidad latinoamericana. Lo que tiene que estar claro es la discusión de los términos del gobierno económico, de esa unidad económica, ¿no? De cómo se va a generar la moneda, cómo se va a distribuir entre las distintas economías nacionales. Sería una ventaja muy grande. Vos imaginate que la complementariedad latinoamericana prescindiendo del dólar es muy fuerte. Nosotros ahora tenemos una suba de los alimentos por una suba de la energía, que a nosotros nos favorece en el caso de los alimentos, pero nos perjudica en el caso de la energía. Bueno, nosotros comerciando con Venezuela en una moneda propia, podríamos tener energía a cambio de alimentos, le solucionamos el problema de la importación de alimentos a los venezolanos, nos soluciona a nosotros el problema de la importación de energía a los argentinos, ninguno de los dos gasta dólares, y los dólares los conseguimos vendiéndole tanto energía como alimento hacia afuera, ¿no? Y no gastamos ni a Argentina ni a Venezuela dólares importando ni a energía ni a alimento, lo cual como bloque sería un superávit pleno, cuando Argentina ahora está pensando de que lo que gane con los alimentos lo va a pagar con la energía, ¿no? Entonces, en este sentido, la complementariedad y el momento del ciclo económico internacional de buenos precios de las materias primas es favorable a una propuesta así. Argentina, en cierta forma, por su débil posición de reserva actual, le podría venir muy bien como un salto adelante, ¿no? En sus trabas estructurales. Pero bueno, no es fácil porque estamos hablando casi de ir hacia una unidad nacional entre los países sudamericanos, con todo lo que eso implica, ¿no? También habría que pensar ya dispositivos eleccionarios de autoridades, latinoamericanas. Y finalmente, Andrés, era eso. ¿Qué propone como control de la inflación en el libro? Porque si es exitoso eso, se transforma en el próximo ministro de Economía. No sé, porque el camino es inverso. Primero tengo que ser ministro de Economía y después aplicarlo. No es que se aplique a ministro. Mira, la propuesta nuestra es, que la venimos trabajando también desde el Centro de Estudios Calabrini Ortiz, es una lectura hecha a partir de el estudio de las causas del éxito y fracaso relativo de distintos programas de estabilidad y también de las condiciones actuales de la inflación y de algunos mecanismos de propagación de precios. El diagnóstico es un poco, que la inercia hace que la inflación del pasado se proyecte hacia adelante y los mecanismos propagadores más importantes son la paritaria, las tasas de interés y los alquileres, o tres de los mecanismos centrales de propagación de esa inercia. Entonces nosotros la propuesta es ir a un pacto social, empresarios, trabajadores y Estado, para lograr un congelamiento, pero no de un precio de un sector que se retrasa y después pide aumentar, sino de todos los precios, para que no haya ganadores ni perdedores durante ese periodo de 3 meses, ¿no? Que todos los precios, incluido el dólar y las tarifas, se congelen durante 3 meses y que de esos 3 meses se logra una estabilidad artificial, digamos una baja artificial de la inflación mediante este acuerdo de este congelamiento, y que esa estabilidad artificial se proyecta hacia adelante inercialmente a través de la pauta salarial. Por eso decimos de fijar una paritaria en salario real, o sea, no en aumento de salario nominal, sino en el aumento del salario real, como una especie de cláusula gatillo automática, indexado al periodo del congelamiento, o sea, tomando como base el periodo de congelamiento. Proponemos lo mismo para el índice de locación, que se ajuste a la estabilidad lograda durante el periodo de congelamiento, y lo mismo con las tasas de interés, ¿no? Que se bajen. Esto se llama tabla de desagio, se hizo también
durante el Plan Austral. Lo hizo Heyman, un asesor ahora de Guzmán en el Ministerio de Economía, y se baje, digamos, también la nominalidad de las tasas de interés a este nuevo nivel. Entonces la idea es lograr una estabilidad artificial y proyectarla a través de la paritaria, los alquileres y las tasas de interés, controlando también, ¿no?, a los formadores de precios de que no se zarpen a la salida de los 3 pesos, digamos, con grandes remarcaciones, manteniéndolo, ¿no?, en la mira. También hay algunos detalles, digamos, que habría que hacer durante esos 3 meses acuerdos, digamos, con algunos proveedores de carne, de frutas y verduras, para también garantizar que no haya saltos por ese lado, lo mismo que una flexibilidad en la política de impuesto de comercio exterior o cambiaria, para que no haya impulsos inflacionarios desde afuera, y que esa estabilidad se logre lo mejor posible. Y después, digamos, dejar este mecanismo por 9 meses y después volver a las paritarias libres, sin congelamiento. Digamos, la idea es como así, como cada salto en la inflación por una devaluación, por un tarifazo, por un evento internacional como pasa ahora con la guerra en Ucrania, alza el piso de inflación inercial porque se proyecta hacia adelante y ya no vuelve a bajar. Acá es al revés, generar una baja en el precio, en la tasa de inflación artificial, y proyectarla por estos mecanismos para adelante como un piso más bajo de inflación inercial. Es un poco, en forma muy esquemática, la propuesta. Andrés, muchísimas gracias. Necesita de un compromiso de acuerdos que no sé si todos los sectores están dispuestos a darlo, ¿no? Sobre todo en una Argentina tan dividida por tantas otras razones. Agradezco mucho el contacto. ¿El centro ha medido proyección inflacionaria para este mes? ¿Tienen algún número o no le gusta hacer pronósticos? Sí, tenemos las proyecciones, pero hay que preguntarle a Nico Pertierra, que es el economista jefe del CESO, que es el que está encargado, todavía no la vi. No, pero sé. Bueno, anda cerca de los 6 puntos. Cerca de los 6 puntos. Sí, sí. Está más cerca de 6 que de 4. Sí. Pero cualquier cosa Nico Pertierra la puede consultar, él tiene todas las proyecciones. Muchísimas gracias, Andrés. Es un placer escucarlo y que nos ayude a entender un fenómeno que nos socava el ingreso, sobre todo los que estamos en la base de la pirámide, ¿no? No, ya se lo sé, para esta es la propuesta. Muchísimas gracias a ustedes por la difusión. Andrés Aciaín, el economista director del Centro de Estudios de Calabrini Ortiz, hoy presenta en la Feria del Libro de Buenos Aires una costumbre argentina, la inflación. Costumbres argentinas, lamentablemente, lo acaba de decir el propio economista Andrés Aciaín, son más largos los periodos donde hay inflación que estabilidad de precios. Lamentablemente, así son las cosas. Así son las cosas.